Ana Luz Pelitero es una nadadora de La Pampa y múltiple medallista para Panamericana. Consiguió 6 medallas en Santiago 2023. Desde chica se sumergió en el agua y no paró de cosechar récords. Compitió en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, Tokio 2020 y París 2024 y está en busca de Los Ángeles 2028. No es otra historia de superación. Es entender cómo conseguir tanta gloria en el alto rendimiento y a la vez lidiar con una sociedad poco inclusiva. Este es el episodio 3 de Idioma Olímpico. Bueno, bienvenidos a Idioma Olímpico. Estamos aquí en el CENAR, una nueva nota, y yo cambiaría Idioma Olímpico esta vez por Idioma Paralímpico, porque estamos con Ana Luz Pelitero, histórica nadadora argentina, que busca su cuarto Juego Olímpico, ya tiene 3 en su haber, y bueno, vamos a estar hablando con ella. ¿Cómo estás, Ana? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, gracias por la invitación, un placer estar charlando acá. Bueno, te agarramos después de un entrenamiento. Siempre, es que es muy difícil, porque a los deportistas, viste, que siempre los agarrás entrenando o descansando. Entonces vamos a intentar molestarte lo menos posible en esta nota y bueno, que te sientas cómoda con nosotros y charlar bastante de deporte. De una, dale. Sí, es así. Si no estamos entrenando, estamos descansando. No hay mucha vida, digamos, fuera del deporte, pero bueno, contenta por eso. A ver, empecemos un poco por cómo comienza, ¿no?, toda tu carrera en natación, porque vos sos de La Pampa, de General Pico, y viste que el deportista cuando elige un deporte en algún momento se da cuenta, tiene ese clic que dice, che, me puedo dedicar a esto, puedo ser bueno. ¿Vos cómo arrancaste? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Mira, lo mío fue como todo, se fue dando muy de a poquito todo. Empecé a nadar como para hacer un deporte, no es que tenía en mi mente decir, bueno, voy a ser deportista de alto rendimiento. Empecé a nadar en un club de barrio, en Pico Fútbol, de allá de General Pico, La Pampa. Con el correr de los años me fue gustando el deporte, fui participando en torneos provinciales, después en torneos nacionales, fui a los Juegos Evita y creo que a partir de los Juegos Evita fue como un antes y un después en mi vida, porque desde ese momento fue que me vieron de la selección, vieron que tenía condiciones para representar al país. Y obviamente que ahí es un antes y un después porque decís, bueno, ¿qué hago? ¿Me lo tomo en serio a esto? ¿Ya me pongo a entrenar de otra manera o sigo entrenando de manera amateur? Pero bueno, en ese momento mi pensamiento fue, es una oportunidad única, me encanta el deporte, siempre desde muy chica consumí mucho todo tipo de deporte, miraba Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, entonces es como que tengo muy metido el deporte dentro mío. Y nada, ahí empecé a entrenar de manera profesional, me mudé de ciudad y todo para poder entrenar mejor. Y ahí ya, como dije, fue un antes y un después en mi vida. Ahora, en esos comienzos, vos cuando te dan un diagnóstico de la discapacidad visual, sí, tus padres entrenadores, ¿en algún momento dijiste, che, esto me va a ayudar o esto va a ser más difícil para mí por un sentido de que tengo una discapacidad visual? ¿O tu familia nunca te bajó esa línea? ¿O dijeron, che, vos tirate a nadar, no importa? ¿Cómo fueron esos comienzos? Y también un poco la inclusión, ¿no?, que a veces falta en Argentina. Sí, totalmente. Bueno, mi discapacidad visual es desde que nací, es de nacimiento.
Y no, en ese sentido mi mamá y mi papá siempre fueron muy de incluirme en todo. Yo tengo hermanos y hermana también, entonces fue como que siempre toda mi familia no me hizo a un lado por tener una discapacidad, en el sentido de decir, bueno, no puedes hacer esto porque no ves o no puedes hacer tal cosa. No, al contrario, como que siempre me llevaron a que vaya por más o a que vaya a la par de ellos en ese sentido. Entonces, creo que eso es fundamental para una persona que tiene cualquier tipo de discapacidad, porque a veces pasa que, no sé, te tratan como decir, no, tenés una discapacidad, no puedes hacer tal y tal cosa, te dejan ahí medio en tu casa sin salir a la realidad, digamos, y lo que te terminan haciendo es un mal en cierto punto porque te sobreprotegen y después no te dan las herramientas necesarias para poder desenvolverte en la vida, digamos. Bueno, ya vamos a seguir con el tema de los comienzos, pero justo nombraste algo. En algunas notas, por ejemplo, no sé, a Dani Jiménez o Sí. Mati de Andrade, también deportistas paralímpicos, hablaban un poco de esto, ¿no? De decir, te tratan a veces como aniñadamente, ¿no? Sí. Por tener una discapacidad. Sí. Mati de Andrade, voy a citar palabras, de decir, los discapacitados, hay buenos, hay malos, algunos cogen, otros no cogen. Totalmente. Otros... Entonces, esto de decir, che, que vos tengas una discapacidad no quiere decir que trates diferente en el día a día a una persona o que no pueda hacer una cosa. Bueno, tal vez va a tener que tener una rampa especial, depende de la discapacidad, o los caminos marcados, o lo que sea, depende obviamente de la discapacidad. Pero esto de decir, che, ¿por qué los tratan a veces como si fueran niños o aniñadamente, no? Totalmente, yo siempre digo que, o sea, tener una discapacidad no te hace que seas un pobrecito, ¿no? Claro. Es como que... Es esto de que hay malos, ¿viste? También. Totalmente, Puede o sea, tener una discapacidad y ser re mala persona. Puedes tener una discapacidad y ser un hijo de puta, Claro, por claro, así bueno, lo decirlo. dijiste vos, no quería Sí, decirlo es así. como que... Nada, es que está bien eso también, porque si somos seres humanos, Claro. somos personas, vivimos cosas, sentimos, y no está bueno. Yo particularmente soy de esas personas que no me gusta que me traten así, como un bebé, o decir, ay, pobrecita, no puedo hacer esto. No, al contrario, dame las herramientas de última para poder desenvolverme como una más. Sí, tengo una limitación, en mi caso, que es una disminución visual, pero eso no impide que pueda hacer cosas que hace una persona convencional, digamos. Pero sí, a veces está, no sé, mal visto ese tema de que decís, bueno, te tratan como alguien que no sabes hacer nada por vos misma, y no está bueno que se dé ese ejemplo, porque si bien hay personas con discapacidad que se hacen eco de eso, Claro. pero Lo yo aprovechan, claro, se aprovechan de esa situación, pero a mí particularmente, y creo que al, no sé, 70% de las personas con discapacidad nos manejamos súper bien y no nos gusta que nos pongan en el lugar de víctima, digamos. Sí. No, y está esto de, claro, como que los tratan con una fragilidad. Sí. Que aparte, creo que es al revés, porque por ahí un nadador común no tiene, o sea, no se encuentra en el día a día con cosas de un nadador, no sé, ciego o con disminución visual Sí. o en silla de ruedas. Y por ahí vos superaste más cosas que un nadador común en el día a día, ¿viste? Y después está el otro extremo, el que siempre buscan esto de lo histórico, lo épico, superar una historia de vida, que es para Sí. que detesto a veces notas que ves Sí, en algunos sí, medios sí. que decís, superó su historia de vida, la historia de superación. No, Sí. no es toda una historia de superación. No, es una deportista totalmente. que entrena como cualquier deportista de alto rendimiento. Yo siempre digo que a mí particularmente, o sea, me gusta que me reconozcan por mis logros, mis resultados deportivos, y no por mi discapacidad, digamos, decir, uy, mirá la historia de vida que tiene, venció todas las adversidades y salió adelante. No, o sea, está bien, sí, nací con esta discapacidad visual, tuve o tengo ciertas dificultades que el común de las personas no lo tienen, pero tienen otro tipo de dificultades, ponele.
Pero bueno, así todo, como que salgo a la vida, entreno, laburo, tengo mis cosas, no es que eso me limita a algo, digamos. Y a mí me gusta particularmente transmitir ese mensaje. Volviendo a los comienzos y los pasos que fuiste dando, ¿cómo llegas, por ejemplo, a Independiente, que hoy estás en el Club Independiente, en el equipo de nadadores paralímpicos, nadadores adaptados? Y de ahí también cómo llegás a la selección nacional. ¿Cómo fue eso? Sí, mirá, yo llegué al Club Independiente de Avellaneda por medio de mi entrenadora. Ella es entrenadora del club hace muchísimos años. Y bueno, cuando yo decido empezar a entrenar con ella, nosotros obviamente que además de representar, de estar en la selección, representamos a un club por una cuestión del lugar de entrenamiento y demás. Si bien mis entrenamientos por lo general son acá en el CENAR, en el Parque Roca y también en Independiente, tenía que representar al club y la verdad que siempre me trataron súper bien, estoy muy agradecida, digamos, con Independiente por el trato que me dan, hay un buen equipo y siempre digo que la mejor entrenadora, que es mi entrenadora, es Edita Raspide, está ahí, así que contenta de estar ahí. Bueno, recién la cruzamos, nos saludó, que nos dijo que si te habíamos cruzado a vos, ¿viste? Porque dijo, son 4, ustedes son los que le vienen a hacer la nota. Muy buena onda, muy amorosa. ¿Y tenés a ella en Independiente y también ella te entrena acá en el CENAR o hay otro tipo de entrenadores? Sí, ella es mi entrenadora del club y también es la entrenadora de la selección argentina de ciegos y disminuidos visuales. Y bueno, yo en el día a día estoy entrenando con ella. ¿Hay algo distinto por ahí a un nadador convencional en el entrenamiento? Por ejemplo, no sé, pienso en los murciélagos o las murciélagas, que los entrenadores golpean los palos para que ellos se guíen dónde pegarle al arco. ¿En natación cambia algo a un entrenamiento normal de natación? Bueno, en el caso de mi categoría, que es la categoría S11, que sería la categoría que estamos todos con las antiparras completamente cubiertas, sería como los antifaces de los murciélagos, pero bueno, las antiparras opacas, digamos. Y bueno, tenemos que entrenar con ese tipo de antiparras para estar todos en igualdad de condiciones, digamos. Y lo que nosotros tenemos de diferente al entrenamiento convencional es que, bueno, al entrenar con esas antiparras, cada vez que nos aproximamos a la pared, en este caso mi entrenadora está con un bastón de ciegos que en la punta tiene una pelotita de tenis y me hace como un toque en la espalda como para saber que estoy a 1 o 2 brazadas de la pared y ahí, bueno, hacer la vuelta o el toque de la llegada. Pero sí, eso es algo que se tiene que entrenar muchísimo. Obviamente que la confianza también que hay entre el nadador y el entrenador, en este caso con mi entrenadora, es muchísima porque dependés en ese momento 100% de ella, de no golpearte con la pared, de no tener algún choque, entonces es fundamental poder entrenarlo y hacerlo siempre con la persona que te lo va a hacer en los torneos también. Ahora, hablaste un poco de la confianza y deportes como el tenis, como la natación, tienen esto que a veces no lo tienen los deportes de equipo, en algún momento estás vos solo contra vos. ¿Se entrena eso? Psicológicamente tenés una psicóloga deportiva o psicólogo deportivo con el que hables de los temas, de decir, che, me tiro 3 horas a nadar y la verdad me tiro para abajo o me motivo más? ¿Hay alguna forma de entrenar esa mentalidad? Sí, mirá, yo trabajo muchísimo con mi psicóloga deportiva, que es Lorena Gaiviso. Hace más o menos 8 años que estoy trabajando con ella, porque sí, como vos decís, a veces, no sé, te la pasás 2, 3 horas en el agua y el entrenamiento quizás no te da resultado, tenés que buscar otras estrategias o, como se dice, el entrenamiento invisible, ¿no? Claro, que es fundamental. Creo que hoy en día es así, 50% entrenamiento de agua y 50% entrenamiento invisible, que es lo que haces fuera del agua. Y nosotras siempre hablamos que podés
no sé, entrenar a full en la pileta y después, no sé, dormiste mal, comiste mal Sí. o no te levantaste de la manera que querías levantarte y bueno, el resultado no va a ser el mismo. No es todo tan, digamos, fácil que decir, bueno, entreno bien, me va bien. Creo que si pasaría eso sería todo muy, muy cantado y lamentablemente no es así y hay que apuntar a otras cosas también. Pero sí, yo la verdad que laburo muchísimo con Lore. Es un trabajo que hacemos siempre y también tratamos de hacerlo en equipo, porque siempre digo que es un equipo de laburar con mi psicóloga, mi entrenadora, el preparador físico. Es todo un conjunto. Se da cuando haces las cosas bien, cuando haces las cosas mal, cuando los resultados se dan, cuando los resultados no se dan, pero creo que siempre es en equipo y esa es la clave también. Ahora, en esto de trabajar la mente, ¿no? Por ejemplo, podés entrenar con música, solés entrenar con música. Bueno, está el caso de Delfina Pignatielo, que una vez entró con los auriculares, ¿no? A nadar. No sé si usás auriculares o mismo si pones música durante el entrenamiento. ¿Cómo haces para tener un enfoque en el durante? No, bueno, en mi caso no entreno con música porque es como que ya al tener las antiparras cubiertas tengo que prestar mucha atención Claro, a la a los parte otros auditiva. sentidos, claro. Entonces es como que, bueno, trato de enfocarme ahí. Siempre nos pasa que con mi entrenadora que mientras más tranquilas estemos en la pileta mejor por una cuestión de orientación, de organización. Entonces también tratamos siempre de buscarle la vuelta y poder entrenar lo más concentradas posible para que el entrenamiento pueda salir de la mejor manera. Y después a la hora de competir sí hay nadadores que entran con auriculares y eso, pero en mi caso soy más de concentrarme tipo en silencio, con respiraciones, más meditaciones sería como para relajar y quitar un poco ese nerviosismo o ansiedad de la previa. ¿Sos de desconcentrarte mucho? Puede ser, escuché por alguna nota como que a veces te desconcentrás, tipo, sos muy colgada. Claro, yo vivo como medio en mi mundo, entonces sí o sí tengo que, tipo, antes de competir, enfocarme en la carrera, en lo que voy a hacer. Entonces, en ese sentido, prefiero estar más metida en eso y no estar escuchando música, ponele. Por ejemplo, hay deportistas, Ulises Arabia, cuando viene una competencia, borra todas las redes sociales. ¿Vos cómo sos con el tema del manejo de redes? Porque también está esto de la crítica, el apoyo desmedido, y viste que al deportista en el día a día le afecta eso. ¿Cómo te manejas con las redes? Mira, yo soy de usar mucho las redes sociales, más que nada Instagram, Twitter, pero sinceramente no me dejo llevar por lo que te dice la gente en las redes, porque lamentablemente la sociedad es así. Si te va bien en un torneo, te tienen allá arriba, si te va mal, sos la peor nadadora del mundo. Entonces, en ese sentido, prefiero quedarme con lo que me dice mi círculo más cercano. O sea, sé que las redes es una, como, no sé, está tapando la realidad, por así decirlo. En las redes somos todos felices, ¿no? Y después en el día a día quizás no es tan así. Entonces, por lo general sí uso mucho las redes para subir contenido, por una cuestión de sponsor y demás, pero después con la crítica constructiva me quedo más con mi círculo, con las personas que me ven en el día a día, sea mi entrenadora, mi psicóloga, que creo que son las dos personas que realmente saben las cosas que hago para obtener los resultados que obtengo. Para que sepan, esta nota se coordinó por TikTok porque, bueno, estábamos hablando un poco de las redes y ella, una de las tantas redes que usa es TikTok, así que se pudo coordinar por ahí. Sí, en ese sentido sirvió. A veces las redes al extremo, como hablábamos, son un poco, te distraen, ¿no? Sí, tiene su parte positiva y su parte negativa, obvio, como todo. Hablábamos un poco de, ¿te importaba más la gente que
que te apoyaba, ¿no? ¿Y qué te dicen ellos? Por ejemplo, ¿tus viejos son entrenadores los dos o tus hermanos? ¿Qué te dicen en el día a día de tus entrenamientos o tus competencias? No, mis viejos no son entrenadores. Sí, o sea, en mi familia, tanto mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi hermana, como que siempre vimos deporte, digamos, y un poco entienden. Pero no, en ese sentido, yo con la persona que más hablo de así del deporte es con mi hermana, porque ella jugó toda la vida al vóley, al tenis, al pádel, entonces como que la tiene clara y con la que más hablo es con ella. En ese sentido, no es que no me guste hablar con ellos de deporte, sino que como que quizás tienen otra mirada desde otro lado y por ahí yo prefiero, no sé, hablar de mis entrenamientos, de mi día a día, con la gente que quizás lo vive y lo entiende de otra manera, ¿viste? Es muy complicado quizás entender a un deportista de alto rendimiento, ¿viste? Que, no sé, por ahí en tus ratos libres lo único que querés es dormir, ponele, y quizás una persona que no está metida en el alto rendimiento no entiende eso. Claro. Y dice, no, bueno, vamos a hacer algo, no sé qué, que obviamente no está mal, pero bueno, es complicada en ese sentido la vida del deportista de alto rendimiento. Entonces, por ahí hablo mucho más con mis pares, por así decirlo. Claro, no, es comprensible, ¿viste? Esto de decir, che, bueno, hoy, no sé, salimos a tomar algo, justo estás libre y vos nada más querés tirarte en la cama porque no das más de un entrenamiento de las 6 de la mañana, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, mis días arrancan a las 6 de la mañana y termino a las 6, 7 de la tarde. Entonces es como que llegás y obviamente algún día sí vas a hacer algo, pero después quizás es más optimizar el descanso para poder seguir rindiendo al día siguiente, digamos. Y en esos momentos por ahí que encontrás, ¿no? De desconectarte, tal vez con tu hermana o con tu familia en sí, ¿qué mirás de deporte? ¿Solés, no sé, me pongo un partido de fútbol, me pongo un partido de hockey? ¿Qué decís, che, esto me gusta para distraerme un rato? Por lo general, bueno, soy mucho de mirar fútbol, soy fanática de Boca, soy de ir a la cancha también cuando puedo, pero me gusta todo el deporte en general. Ahora estoy mirando mucho tenis también, que me gusta, hockey también, o sea, las chicas, las leonas siempre las sigo en los campeonatos que van, pero me gusta el deporte en general, sí. Bostera, a full. Sí. Ahora más o menos como anda Boca, bueno, acá parte de mi equipo es de Boca y ellos van a coincidir un poco. Volvió Paredes, muy lindo, te falta ahí una camiseta que te dé Paredes. Pero dentro de todo lo que investigué, me dijeron que a vos verdaderamente te llamó Román. Sí. Y bueno, hablemos un poco de Riquelme y de cómo te llamó Román a vos. Sí, el verdadero me llamó Román. Sí, no, la verdad que es una anécdota muy linda que conté en una nota, que en el año 2014 fui a un entrenamiento de Boca. Yo soy muy fanática de Boca desde chiquita, desde que tengo uso de razón básicamente. Nada, estábamos esperando ahí a todo el plantel que salían del entrenamiento. Estaba Bianchi, estaba Riquelme, había varios ídolos. Y bueno, me saqué la foto con Riquelme, obviamente me presenté con él, le dije que era nadadora de la selección argentina. Al ratito de eso nos fuimos del predio de Boca y me manda un mensaje del prensa de Boca en ese momento que me dice si podía pasar mi número. Yo le dije que sí, no me dijo a quién. Y nada, estábamos almorzando con mi mamá, mi papá, mi hermana y me manda un mensaje, había sido, me dice: hola Ana, soy Román, me dice, quiero invitarte a la concentración de Boca, así te regalo mi camiseta. Y lo primero que pensé, dije, no es ni ahí Román, o sea, claro, era como que me llamó la atención, claro, me están jodiendo, no sé qué. Y no lo podía creer y creo que, no sé, a los 5 minutos me llamó y me dijo que vaya al hotel que estaban concentrando en ese momento, que él me iba a mandar su camiseta. Fuimos al hotel, que ahí, bueno, mi papá tuvo una re linda charla con Bianchi y todo, re un tipazo. Y nada, a los 5 minutos de estar ahí, bajó el seguridad de Boca con la remera de Riquelme firmada. Así que, nada, un gesto increíble y siempre
lo banqué a Román, siempre me pareció un genio dentro de la cancha. Lo tuve como referente del deporte y nada, desde ese momento mucho más, obvio. Como lo es Independiente, ¿Boca no tiene un equipo de natación adaptado? Eso nunca... No, Boca por ahora no tiene equipo de natación adaptado. Como no tiene pileta cubierta, Claro, no tiene pileta cubierta, la pileta cierto. de verano nomás, entonces no tiene el equipo de natación. Y así otros deportes que hiciste, de chica hacías atletismo, si no me equivoco. ¿Fútbol probaste alguna vez con murciélagos o murciélagas? Decir, che, bueno, vamos a jugar al fútbol. ¿Te gusta hacer otros deportes? Me gusta hacer otros deportes. Fútbol juego así cuando voy a mi casa con mi hermana y eso, pero la verdad que nunca practiqué así con, no sé, con las murciélagas o algo de eso, más de manera profesional, digamos. Pero la verdad que me gusta mucho. Volviendo un poco a tu carrera, estuviste en 3 Juegos Olímpicos, tenés 28 años. Sí. Es como para una persona tan joven, 3 Juegos Olímpicos, empezaste de muy chica en el Río 2016. Seguramente fueron los 3 muy distintos para vos. Contame uno por uno, por ejemplo, el Río. Eras muy chiquita, ¿cómo viste toda esa experiencia? Sí, fueron... Juegos Paralímpicos, perdón que aclare, No, porque no pasa nada, a no veces, pasa viste, nada. Olímpicos son Juegos Paralímpicos. No pasa nada. Sí, la verdad que fueron los 3 juegos muy distintos. Río 2016, era muy chica, tenía 19 años cumplidos ahí recién en ese año. Fue como que era todo muy nuevo, si bien había participado ya en un Panamericano y en un Mundial, nunca había estado en una competencia con tanta gente. Río fue una locura aparte, Muy impresionante, muy cerquita. Los brasileros son muy apasionados, entonces la hinchada de las tribunas era una locura. Pero la verdad que Río lo disfruté mucho, a pesar de los nervios de sentir a la hora de competir y demás. Fue una experiencia muy linda. Hasta el día de hoy me sigo acordando del momento que entré a competir y era todo el estadio lleno, pero la verdad que lo disfruté muchísimo. Después Tokio fue medio atípico, la verdad que primero estábamos ahí, se hace, no se hace, cómo va a ser, que esto, que lo otro. Tokio sinceramente no lo disfruté mucho porque fue muy de todos los días tener que hisoparnos, estar a la expectativa, nos van a sacar o no de la villa, porque si te daba COVID positivo o algún contacto cercano, te sacaban, entonces era como estar con el miedo ese de no saber qué podía pasar. Entonces creo que en otro momento hubiera sido una locura Tokio por Tokio en sí, digamos, por lo que es la ciudad. Y también era raro competir sin público, no sé, estar ahí con barbijo antes de competir, fue todo como muy, muy raro. Esto que decís de Tokio, lo dicen muchos deportistas, Sí. Esto del miedo, ¿no? Porque no sé si recordás el caso de Germán Charaviglio, Claro, que fue a competir, todo clasificado y no pudo competir y lo Claro. tuvieron encerrado en una habitación diciéndole que le daba positivo. Él no tenía síntomas, nada, pero no podía competir. Y el miedo de cada deportista, como te habla de Tokio, como lo transmitís vos, fue tremendo porque Sí. decís, che, yo vine a pasarla bien después de entrenar 4 años para llegar acá y de repente estoy encerrado en una habitación solo, no es la misma Villa Olímpica que por ahí viviste Claro. en Río y tengo miedo de estornudar que alguien me contagie, ¿no? sí, a mí me pasó eso, que era como, bueno, no lo pude, nunca me pude relajar en el sentido de decir, bueno, estoy en un juego, lo disfruto, ya llegué acá después de todo el esfuerzo, sacrificio que se hizo para llegar. La verdad que no, es eso, porque encima, como decís, el ejemplo de Germán, sin síntomas, sin nada, y le dio COVID, entonces era muy extraña la sensación que se vivía ahí en Tokio. Bueno, y hablábamos un poco de lo que fue Tokio, ¿no? De esto del deportista encerrado y esperando que todos los resultados salgan bien, de que no salte un test de COVID positivo. Y París fue totalmente diferente y estuvo ese aprovechamiento, ¿no? De los Juegos. Sí, París fue totalmente distinto. La verdad que
yo me propuse disfrutar París desde el día 1, desde que fui confirmada para ir, dije, bueno, no, esta vez va a ser distinto, está todo dado para que sea una competencia increíble. Sabíamos que Francia estaba apostando todo en esos juegos, entonces era bueno ir, disfrutar todo. La verdad que fue así, la villa fue impecable. Tuve la suerte de que viaje mi entrenadora, mi psicóloga también, como parte del staff. Entonces estaba todo dado. Venía también de un año muy bueno, que fue el 2023, que había sido medallista mundial. Fui la máxima ganadora del medalla panamericana en Santiago, fui la abanderada. Entonces, como que bueno, venía con ese envión anímico, decir, nada, ahora no era relajarme, sino ir a París a disfrutar y a que se dé el resultado que se tenía que dar. Obviamente que una siempre va a querer ir y ganar una medalla, pero también se sabe que todas quieren lo mismo, todas vamos por el mismo objetivo. A veces se da, otras veces no, pero lo importante es que, nada, si bien el resultado no era el esperado, era, bueno, masticar bronca y después seguir disfrutando de París, que la verdad estuvo muy bueno. Bueno, justamente nombraste los Parapanamericanos de Santiago. Se entiende cómo llegabas a París y que, bueno, ganaste 6 medallas en Santiago, fuiste abanderada a Argentina. ¿Cómo llegaste a esos Parapanamericanos con el entrenamiento? ¿Cómo te sentías que terminó en ese resultado? ¿Y cómo lo buscás eso en el día a día? Decir, che, yo tengo que ser la Ana de Santiago más la experiencia de los Juegos Olímpicos posteriores. Sí, bueno, la verdad que llegar a Santiago también fue muy complicado. Creo que internamente tenía muchísima presión porque sabía lo que se podía dar. O sea, mi entrenadora, mi psicóloga y yo sabíamos todo lo que se podía dar. Y cuando sabes lo que se puede dar, también sabes que eso no se puede dar. Entonces, es bueno, vamos con muchísimas expectativas, pero a su vez tranquila, en el sentido de que sí, bueno, puede pasar de todo, porque en una competencia nadie te asegura nada. Los meses previos a Chile la pasé muy mal, en el sentido de que sentía, ya te digo, por ahí no es que no disfrutaba los entrenamientos, pero sí tenía la presión de decir, bueno, me tiene que ir bien en esta prueba, tengo que hacer este tiempo para sacar medalla, que esto, que lo otro. Pero también después Santiago fue increíble y cada día que iba pasando lo iba disfrutando muchísimo más. También tuve la suerte de que viaje mi entrenadora, mi psicóloga, kinesiólogos, entonces estaba todo dado y la verdad que las expectativas eran muy altas, pero también lo disfruté muchísimo. El día a día en Santiago estuvo muy bueno y creo que cuando el clima y el ambiente que se vive es positivo, los resultados también son positivos y creo que Santiago fue un claro ejemplo. Ahora, hay algo que si a uno desde la tele le emociona, me imagino al deportista, no solo cuando llevaste la bandera en Santiago, tener a toda una delegación detrás, vos portando la bandera argentina, sino que fuiste la que más hizo que suene el himno argentino en esos Parapanamericanos. ¿Qué sentías ahí arriba, la medalla dorada, la bandera bajando, el himno argentino? Decís, che, loco, todo esto que entrené todos estos años, vale esto. Sí, a mí me pasó eso, que justo yo nunca había ganado una medalla de oro panamericana, sí había ganado otras medallas y fue como decir, la primera vez que escuché el himno fue una emoción muy grande, pero era más que nada alegría, ¿viste? Decir, bueno, llegué hasta acá, encima lo corono de esta manera, con una medalla de oro para mí, para mi país, con todo el esfuerzo que hay detrás de una medalla. Porque quizás decís, bueno, una medalla, pero no, es mucho laburo, muchas cosas que dejaste de lado, mucho aprendizaje, muchas cosas malas también que te van pasando en el día a día y nada, la verdad que fue increíble. También siempre digo que quizás
no sé si llegar es fácil, pero lo más complicado de todo es mantenerse ahí arriba, ¿viste? En el top. Muchos tenemos la oportunidad de llegar y lo bueno de llegar también es saber aprovechar las oportunidades y poder mantenerse ahí. La verdad que Santiago coronó todos esos años de esfuerzo y laburo que venía haciendo. Y obviamente que fue un envión anímico importante para todo lo que queda. Ahora, en esto de mantenerse, ¿no? Y de tal vez los malos momentos que pasaste antes de Santiago, ¿qué te decías a vos? ¿Qué trabajabas? Decir, che, tengo que estar más enfocada acá, o hoy no salió. Todos tenemos malos días, y en esos malos días a veces tenés que laburar el doble. Sí. ¿Cuál es esa motivación que decís, bueno, lo hago por esto, o porque si no, un día decís, che, dejo todo, me voy, sigo laburando en administrativo y claro, chao? Sí. Y bueno, ¿cuál era esa motivación que decías, por esto sigo? No, la verdad que a mí me ayuda muchísimo el laburo que hago con mi psicóloga. En ese sentido creo que es la persona que más entiende lo que siento, lo que me pasa, me conoce como nadie porque ya, no sé, hace 8 años que venimos laburando juntas, entonces sabe lo que me pasa, sabe qué palabra usar para que yo no me bajonee, sabe cómo motivarme, entonces es fundamental el laburo que yo hago con ella. Después en los entrenamientos también yo con mi entrenadora tenemos una relación muy linda que nos entendemos muy bien, entonces creo que cuando se logran esas cosas es muchísimo más fácil el camino. Y a mí me pasó eso, que encontré gente que tiene las mismas ganas que yo, la misma pasión, entonces eso hace que la motivación sea otra porque sabemos que estamos trabajando las tres para el mismo lado, tirando por los mismos resultados, entonces creo que eso ayuda muchísimo. Bueno, y en esto de trabajar, se viene Singapur, el Mundial, en septiembre, y ya no falta tanto tampoco los Panamericanos y los Juegos de Los Ángeles. Imagino que ya con el ciclo olímpico empezado, van planteando esos objetivos. ¿Cómo sí. Lo ves? ¿Cómo ves el Mundial? ¿Y cómo ves lo que se viene? Sí, nosotras, bueno, en este sentido decidimos ir paso a paso, torneo a torneo. Los años ya son otros, la motivación también, pero nada, vamos en camino de primero dar lo mejor en Singapur, siempre mantenerse ahí entre las primeras, tener la mayor cantidad de finales posibles. Singapur va a ser un torneo muy lindo, va a ser el más importante después de los Juegos, entonces está bueno. Es un año que no tuvimos mucha competencia afuera, entonces salir a competir a otro país y más que sea un mundial es increíble, se disfruta muchísimo. El proceso también lo estoy disfrutando mucho. Después serían los Panamericanos, creo que 2027, si mal no recuerdo. Ahí, bueno, trataremos de estar a la altura de lo que fue Santiago y de mejorar esa actuación. Creo que el objetivo sin dudas va a ser ese. Sabemos que se puede lograr, pero siempre, obviamente, yendo paso a paso y evaluando la cantidad de pruebas que se pueda competir en ese momento. Ya voy a tener otra edad. Otra edad, sí. Entonces, experiencia, ¿no? Otra experiencia también, pero bueno, las ganas siempre están y lo ideal y el objetivo tanto mío como de mi entrenadora es siempre ir torneo a torneo mejorando lo que fue la competencia anterior. Entonces, nada, trataremos de que el Panamericano sea mejor que Chile, así que va a estar difícil, pero es un lindo desafío. Y después la idea, obviamente, que es clasificar a Los Ángeles. Ya está empezado el ciclo, entonces ya una vez que arrancamos, el objetivo es llegar hasta ese juego. Sería mi 4.º juego y nada, yo creo que ya lo venimos hablando con mi entrenadora y cómo está la situación, yo creo que hasta Los Ángeles voy a ir y nada, después veremos qué pasa, pero
por ahora el objetivo es llegar hasta Los Ángeles y después veremos. Sí, no te retires acá en vivo porque... No, por favor, tenés 28 años. No. A ver, dentro de esto de Singapur y todo lo que se viene, ¿solés ver, no sé, se analizan con las rivales un poco? Por ejemplo, sé que en tu categoría hay mucha asiática muy buena, siempre hay alguna estadounidense dando vueltas que compite ahí. Analizan, ven, dicen, che, mirá, esta ajustó esto acá, puedo ajustar acá. ¿Eso cómo lo tratan con la entrenadora? Sí, mirá, en ese sentido, lo que te decía antes, de trabajar a la par, con mi entrenadora somos muy parecidas en ese sentido de muy obsesivas por ahí. No está tan bueno, pero siempre estamos atentas a las demás rivales. Revisamos mucho el ranking, en qué torneos compitieron, qué marca hicieron, estamos atentas. Bueno, mi entrenadora las ve mucho en los torneos, en cómo se mueven, en el entrenamiento que hacen, en la previa. Entonces sí, estamos atentas y creo que, como hablamos, justo ayer tuvimos una charla con mi psicóloga y decíamos eso, que el entrenamiento fuera del agua también es fundamental, entonces también vemos cómo se manejan las rivales, obviamente. A ver, hablando del deporte en general y de Argentina también, ¿cómo ves en el día a día, en los entrenamientos, la inclusión o no inclusión que se da a los deportistas adaptados? ¿Y qué crees que se necesita? ¿Qué decís, che, habría que ajustar todas estas cosas, no tenemos esto, falta esto? Sé que FADEC apoya mucho y está ahí al pie del cañón, pero a veces, viste, siempre terminan faltando cosas. ¿Cómo analizas todo eso? Mirá, tengo la suerte de estar en una federación que es la mejor. FADEC es una federación muy fuerte, que bueno, con el nuevo presidente tenemos un apoyo muy grande, siempre está en total crecimiento y todo el tiempo pendiente si necesitamos algo o no. La realidad es que el deporte argentino en general está pasando un momento muy malo. Yo estoy desde 2013 en la selección y creo que es el peor momento, la peor gestión. Nos está pasando que nos están pagando las becas muy tarde, no nos aprueban viajes al exterior. Creo que en ese sentido el deporte en general está muy mal, entonces es como, bueno, si todo el deporte está mal, inevitablemente el deporte paralímpico va a estar peor porque en ese aspecto siempre estamos un escalón más abajo, entonces claro, en este momento muchísimo más todavía. Deseo y espero que en algún momento se pueda mejorar la situación. Hace falta más gente que vele por las necesidades de los deportistas. Creo que en este momento está bastante complicado el asunto, pero bueno, ojalá que en algún momento haya serias políticas deportivas, porque creo que eso sería lo ideal, porque en Argentina hay un potencial enorme de deportistas. Siempre decimos que con lo poco que tenemos hacemos muchísimo, pero si tendríamos otras herramientas podríamos ser grandes potencias en el deporte. Y ahora, ¿qué le decís a una piba, un pibe nadador que, no sé, arrancó y de repente con 12 años va a entrenar y dice, che, me falta esto, me falta lo otro? ¿Qué le decís? Che, esto está bueno, es lindo nadar. Sí. ¿Qué motivación le darías? No, la motivación sería que si le gusta y disfruta del entrenamiento, que le meta. Obviamente que los primeros años van a ser complicados, es normal. No siempre vas a tener todo servido, digamos. También está bueno eso de ir ganándote las cosas a medida que van pasando los años. Es parte de la vida, pero yo siempre trato de transmitir eso, de que si les gusta y les apasiona el deporte y sobre todas las cosas, si lo toman con responsabilidad, que le sigan metiendo, porque aunque el camino es complicado, se vuelve súper difícil, te ponen muchísimas piedras, tarde o temprano los resultados se dan, pero bueno, es súper importante que mientras tanto disfruten el proceso.
A ver, última pregunta, se la hago a todos los deportistas. El canal se llama Idioma Olímpico y trata un poco de entender, ¿no?, al deportista argentino, olímpico o paralímpico, en su día a día y en ese gen, ¿no?, que tiene el deportista argentino, de decir, che, falta esto, no hay infraestructura o siempre hay como que hacer un esfuerzo doble. ¿Qué crees que tiene el argentino y el deportista argentino que lo hace distintos al resto del mundo? Yo creo que el argentino en general tiene esa pasión que todos tenemos, sea deportista o no, ese orgullo de decir, bueno, no sé, por ahí a mí me pasa que hablo mucho con mi entrenador y le digo, pero si las chinas no deben tener el problema de que van a entrenar y está el agua fría o se cae. Pero nosotros llevamos adentro eso de decir, bueno, igual no se la voy a dejar fácil, voy a tratar de dejar todo para ser yo la mejor, por más de que tengan miles de adversidades enfrente. Creo que el argentino tiene eso, ¿viste? El tratar de superarse y sacar la pasión que tenemos adentro para decir, bueno, estoy acá y no te la voy a dejar tan fácil. Te agradezco mucho, Ana. Ahora ya te suelto y te vas a tu casa después de tanto entrenamiento. Gracias por estar en Idioma Olímpico, así que esperemos que tengas muchos éxitos en lo que viene. Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación, un placer. Esta fue Ana Luz Pelitero aquí en Idioma Olímpico. Nos vemos la próxima.